Bueno, yo quiero comenzar con una imagen. Nosotros vamos a pensar un poquito qué es lo que significa. Un video que me mandó un querido amigo, a quien mando, un religioso, a quien mando un fuerte abrazo. Esperamos verlo la semana próxima. Y que habla justamente de un tema que me resultó muy interesante porque es algo que nosotros venimos señalando, ¿no? Venimos diciendo, pero es interesante cuando de repente uno ve la idea de uno plasmada en el pensamiento de otro, ¿no? Y de algo, y de alguien, bueno, que sabe de lo que habla. Entonces, cuando uno habla de estas imágenes, que ya ustedes se van a entender, que nos vienen a la mente, que parecen un hecho pequeño, ¿no? Estamos hablando de España, yo creo que la cuna de muchas de las modas que nosotros recibimos por estos pagos, la potenciamos en la Argentina y lamentablemente las transmitimos a la región, ¿no? Pero yo creo que estas pequeñas cosas contienen historias, ¿no? Historias enormes sobre nuestros tiempos que grafican de cierta manera lo que está ocurriendo. Y estoy hablando del sacerdote padre Jaime Ruiz. Él hace un shorts donde muestra en el video que él habla, que antes iba a algunos lugares, visitaban algunas familias, un edificio, y en la entrada, en las paredes, en la pared de entrada, había la imagen, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús. Y que ahora en este mismo lugar, en estos mismos lugares, porque son varios, se encuentran estas placas metálicas brillantes, ¿no? Estas placas frías que uno suele encontrar de las empresas de seguridad privada. Y lo que él dice me resultó muy interesante porque coincido que no es solo un cambio de decoración, sino que es un intercambio de cosmovisiones, uno podría decirlo. Porque la gente normalmente retira un símbolo que habla de misericordia, de protección divina, de un amor que trasciende la materia, y los sustituyen, ¿no?, por esta garantía escrita de un contrato de vigilancia. ¿Qué podríamos pensar sobre este trueque, no? ¿Qué podríamos reflexionar sobre este vaciamiento del ser humano que nosotros vivimos? Y yo creo que esto significa que lo trascendente o lo transaccional, ¿no?, que el Sagrado Corazón no era solo un adorno religioso que algunos católicos solemos poner en las casas, sino en la cultura que lo erigió era la representación de un pacto comunitario, ¿no?, espiritual, que simbolizaba que la vida individual y colectiva estaba bajo una mirada de amor, de perdón, que la seguridad última no dependía solo de las cerraduras, sino de una gracia que pedía a cambio un compromiso moral. Yo creo que era el símbolo que apuntaba hacia arriba y hacia adentro, hacia Dios y hacia la conciencia. ¿Y la placa de seguridad qué es? Yo creo que es la representación exacta de lo contrario, ¿no? Yo creo que es un pacto puramente transaccional, material, individual. Entonces, yo creo que nos deja un mensaje claro, ¿no? Nos dice que tu seguridad tiene un precio mensual, que depende de una tecnología, de un hombre armado que patrulla, y su garantía es un papel con un número de teléfono o una aplicación. Entonces, la protección ya no es un don que se recibe en comunidad, sino un servicio que se compra en solitario. Y ese es el primer nivel del vaciamiento de la sociedad. Reducimos los bienes supremos, de cierta manera, la paz, la seguridad, el sentido, a productos del mercado. Cuando algo falla, no miramos al cielo ni a nuestra conciencia. ¿Qué miramos? Miramos los contratos, ¿no?, que tenemos enfrente, o llamamos al servicio de atención al cliente. Y eso es un tema muy complejo, porque este cambio en una pared española es un síntoma perfecto de la enfermedad espiritual de Occidente.
hemos emprendido, ¿no? En nombre de una liberación, a menudo algunos la quieren decir que legítima, un proceso de desmantelamiento sistemático de todos los pilares que daban anclaje al ser humano. La fe, la tradición, la familia como célula de sacrificio, la noción de un bien común superior a mis propios deseos inmediatos. Y claro, ¿con qué hemos llenado este vacío? Eso es lo importante, ¿no? Yo creo que con dos sustitutos que hoy se derrumban frente a nuestros propios ojos. Primero, el hedonismo, ¿no? El individualista, la filosofía esta de mi cuerpo, mi decisión, llevada al extremo existencial, mi verdad, mi realidad, mi yo como único soberano. Entonces convertimos la autodeterminación en un absoluto. Pero yo creo que sin darnos cuenta un propósito más alto por el cual vale la pena determinarnos, ¿no? Y el resultado definitivamente no es la libertad, sino una carga insoportable para muchísima gente de soledad, de autogestión. Y somos libres, sí, pero libres como átomos flotando en el vacío, ¿no? Sin gravedad que nos ordene. Y en segundo lugar, el materialismo consumista, esto que lo estamos siendo sometidos constantemente. Porque si el alma está vacía, al menos llenemos la vida de objetos, de experiencias, de sensaciones. Y la economía lo entendió perfectamente y vendió y nos vendió felicidad en cuotas, ¿no? Pero si vemos Occidente hoy, hasta nos llegó la recesión económica, ¿no? Este segundo golpe, ¿no? La crisis quita a mucha gente incluso este sustituto material. Y cuando esto desaparece, cuando desvanece la capacidad de consumir el sueño hedonista, y queda el doble vacío. Ni tengo la fe de mis abuelos o de mis padres, y ni puedo comprar la felicidad prometida por el mercado. Entonces, ¿cómo te quedas? Yo creo que el individuo que estamos viendo enfrente nuestro queda totalmente desnudo, sin protección espiritual y sin recursos materiales. ¿Qué queda entonces? La ansiedad. Y la ansiedad la vemos alrededor nuestro todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la placa de seguridad, la pared, acá también es común, ¿eh? Que es el monumento a esta ansiedad. Y es esta cosa de que pongo seguridad privada, pongo rejas en mi puerta, pongo alarma, me cierro, ¿no? Me genero esta ficción. No digo que no sea necesario en muchos casos, ¿no? Pero eso es la destrucción del ser humano. Porque ¿qué queda después de este vaciamiento? Están destruyendo al ser humano mismo. Venimos marcando esto. Y yo creo que no es una conspiración, es una lógica. Porque al vaciar al ser humano de su dimensión trascendente y comunitaria, lo reducen a dos cosas. Uno, a un consumidor, eso cuando la economía lo permite, ¿no? Y portador de derechos autónomos. Mi derecho, mi decisión, yo digo, así que no, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, estoy en mi derecho. Entonces, es un ser delgado, ¿no? Frágil, espiritualmente estoy hablando, ¿eh? No necesariamente tiene que ser físico. Y la exacerbación del individuo del que uno habla, de que hablan esto, no es un empoderamiento, sino que fue y es una condena a la autorreferencia perpetua, ¿no? Donde el yo se convirtió en su propio ídolo, su propio sacerdote, su propio dogma. Pero ¿qué pasa con eso? Un ídolo que está vacío por dentro no va muy lejos. Y por eso, aunque nos critiquen mucho, las políticas woke, con este afán, ¿no?, de corregir injusticias, son los que alimentaron esta dinámica.
son los que fragmentan la sociedad en identidades cada vez más pequeñas y enfrentadas, haciendo casi imposible cualquier lenguaje común de valor de verdad. Destruyen el nosotros para defender un yo colectivo, y en este proceso el ser humano como concepto universal digno por mero derecho de serlo se desaparece, se difumina. Entonces, podemos recuperar el centro, ahí tenemos que concentrar. Yo creo que ante esta pared con el hueco del Sagrado Corazón en la placa de metal, yo creo que tampoco digo, bueno, no tenés que hacer un cambio, no tenés que modernizar, no te pretendo así un regreso al pasado como si nada. Yo propongo que reconozcamos que hicimos un trueque mal, muy mal hecho, ¿sí? Y hemos cambiado la protección del alma por la seguridad de los bienes. Chicos, no estoy hablando de manera literal. Yo no digo que no necesitemos protección material, porque el mundo está tan jodido que sí la necesitamos. Yo lo que digo es que de cierta manera hemos cambiado el sacrificio, ¿sí?, en lo espiritual por un contrato terrenal. Hemos cambiado la comunidad por el individuo aislado que en su pánico compra más cerraduras. Entonces no es una cuestión de decir, vamos a poner más cámaras, vamos a decretar más derechos autónomos, ¿no?, individuales, sino es que vamos a poner en el centro de nuestra vida personal y social que no sea otro producto, otra placa, que no sea solamente el yo amplificado. Yo creo que necesitamos recuperar un lenguaje que hable del bien, del mal, ¿por qué no?, de sentido, de sacrificio por el otro, de algo que nos trascienda. Y si no, nos vamos a quedar ahí habitando un mundo no es eficiente, ¿eh?, que no es seguro, pero sí que es perfectamente vacío. Un mundo donde el ser humano, privado de su misterio, no deja de ser un cliente ansioso esperando que suene la alarma. Eso es lo que queremos para nosotros. Y de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de este cambio del mundo. Bienvenidas.